Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado suspiros, y sí, también alguna que otra lágrima. Vamos a hablar de desamor, de cómo una persona que significaba el mundo para nosotros, de repente, puede dejar de existir en nuestra vida. Y para ser un poco más específicos, vamos a analizar esa frase que resuena con tanta fuerza en el mundo del espectáculo y que, de alguna manera, todos hemos sentido en algún momento: The Method de Mirka me dejó sola, ya no existe para mí. Sé que suena un poco dramático, ¿verdad? Pero a veces la vida nos lanza esos golpes que nos obligan a tomar decisiones drásticas, a reconfigurar nuestro mundo, a poner límites que antes parecían imposibles. Y cuando hablamos de relaciones, de esas conexiones profundas que formamos con otras personas, el final puede ser devastador. Pero, ¿qué significa realmente que alguien ya no exista para ti? ¿Es posible borrar a una persona de tu vida, de tu mente, de tu corazón? Hoy vamos a explorar esto a fondo, vamos a desgranar esta frase y a entender qué hay detrás de ella, tanto desde la perspectiva de quien lo dice como de quien lo vive. Y lo más importante, vamos a buscar aprendizajes, lecciones que nos ayuden a nosotros, si alguna vez nos encontramos en una situación similar, a salir adelante. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de conversaciones, que exploran el corazón humano, las relaciones y a veces, las complejidades del mundo de la fama, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo que ves ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La frase The Method de Mirka me dejó sola, ya no existe para mí, es, como les decía, bastante potente. A simple vista, evoca una ruptura dolorosa, un punto de inflexión en el que una de las partes decide unilateralmente poner fin a la relación, más allá de eso, borrar a la otra persona de su existencia. Pero, ¿qué impulsa a alguien a tomar una decisión tan radical? Pensemos primero en el contexto. Si bien la frase proviene del mundo de las celebridades, donde las rupturas suelen ser públicas y a menudo escrutadas por millones de personas, el sentimiento es universal. Todos hemos pasado por relaciones que no funcionaron, amigos que se distanciaron, o incluso situaciones donde hemos tenido que tomar distancia de alguien por nuestro propio bienestar. La clave aquí es esa sensación de haber sido dejada, sola, y la posterior decisión de que la otra persona ya no existe. Analicemos la primera parte: me dejó sola. Esto implica un abandono, una soledad impuesta. No es una decisión mutua, no es un nos estamos distanciando. Es una sensación de haber sido abandonada, de que la otra persona se ha retirado, dejando un vacío. Este sentimiento de soledad puede ser abrumador. Puede venir acompañado de un torbellino de emociones: tristeza, rabia, confusión, incredulidad. Y en esa vorágine, es natural que la persona que se siente herida busque una forma de protegerse, de reconstruir su mundo sin la presencia que antes era tan importante. Aquí es donde entra la segunda parte de la frase: ya no existe para mí. Esta es la declaración de intenciones, la armadura que uno se pone para sobrellevar el dolor. Es una forma de decir: si tú me abandonaste, si tú me dejaste en soledad, entonces yo también tengo el poder de borrarte de mi vida. Es un mecanismo de defensa, una estrategia para recuperar el control y la autoestima. No significa literalmente que la persona desaparezca del mundo, sino que su relevancia en la vida de quien lo dice se ha desvanecido por completo. Ya no ocupa espacio en sus pensamientos, no tiene cabida en sus planes futuros, y su ausencia, aunque dolorosa, se empieza a aceptar como una nueva realidad. Ahora, seamos honestos, ¿es realmente posible que alguien ya no exista para nosotros? En un sentido literal, no. Las personas dejan una huella, recuerdos, experiencias compartidas. Pero en un sentido emocional y psicológico sí podemos llegar a ese punto. Requiere un proceso, un trabajo interno, a menudo arduo. ¿Cómo se llega a ese estado? Generalmente implica una serie de etapas, aunque no siempre lineales. Primero está la negación, la incredulidad ante la partida. Luego viene la rabia, la frustración por lo sucedido. Después la tristeza profunda, el duelo por la pérdida de la relación y de la persona. Y finalmente, con el tiempo y el esfuerzo, llega la aceptación.
Y es en esa aceptación, donde la persona que fue dejada, sola, decide que para seguir adelante, esa figura ya no debe tener poder sobre su vida. La frase "ya no existe para mí" es, en este sentido, una afirmación. N de autoprotección y resiliencia. Es una manera de decir, he sufrido, he llorado, pero he decidido que mi bienestar es mi prioridad. Y para alcanzar ese bienestar, necesito alejarme emocionalmente de quien me causó este dolor. No es una declaración de indiferencia total, porque el proceso para llegar a ella suele estar marcado por un profundo afecto anterior. Es más bien una declaración de autosuficiencia, un grito de independencia emocional. Y aquí es donde podemos encontrar inspiración en esta situación, incluso si no estamos lidiando con una ruptura de celebridad. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Hemos sentido alguna vez que una persona, por más importante que haya sido, se ha vuelto tóxica, o simplemente se ha alejado de nuestro camino, dejándonos un hueco? Y ante esa situación, hemos tenido que tomar la difícil decisión de seguir adelante, de construir una nueva realidad donde esa persona ya no juega un papel central. La clave para que alguien ya no exista para mí no es la ausencia física, sino la ausencia emocional. Es cuando los recuerdos que antes te hacían sonreír, ahora te causan un nudo en el estómago, y decides que es mejor no revolver ese pasado. Es cuando las conversaciones que antes esperabas, ahora te son indiferentes. Es cuando la idea de esa persona ya no te provoca sentimientos intensos, ni positivos ni negativos, sino una calma, una serenidad que antes no existía. Este proceso de borrar a alguien de tu vida no es fácil. Implica un duelo, sí, pero también implica un renacimiento. Es un acto de valentía decir, mi vida continúa, y yo decido quién forma parte de ella y quién no. Y esa decisión, aunque dolorosa en el momento, puede ser liberadora a largo plazo. Consideremos los elementos que contribuyen a esta radical declaración. Primero, el nivel de la herida. Si la traición o el abandono han sido muy profundos, la necesidad de poner una barrera infranqueable es mayor. Segundo, la personalidad de quien lo expresa. Algunas personas son más propensas a tomar medidas drásticas cuando se sienten heridas, mientras que otras tienden a un proceso más gradual. Y tercero, la voluntad de sanar. La frase "ya no existe para mí" es en sí misma una manifestación de la voluntad de sanar y seguir adelante. Imaginemos a Demet Özdemir en esta situación. Ella es una figura pública, lo que significa que sus relaciones son observadas de cerca. Si ella ha dicho públicamente que alguien ya no existe para ella, significa que el dolor ha sido significativo y que su decisión es firme. No es un capricho, es una respuesta a una situación que la ha afectado profundamente. Pero, ¿qué pasa con la otra persona? ¿Cómo se siente cuando escucha que ha dejado de existir para alguien que antes le importaba? Puede ser un golpe devastador, o puede ser una confirmación de sus propios sentimientos de desinterés. En cualquier caso, la declaración de "ya no existes" es una forma de cerrar la puerta, de poner un punto final definitivo. Este tipo de declaraciones, aunque dramáticas, también nos recuerdan la importancia de las relaciones saludables y del respeto mutuo. Cuando una relación termina, idealmente debería haber una despedida digna, un reconocimiento de lo vivido, y una separación que permita a ambas partes seguir adelante. Pero la vida no siempre es ideal. A veces las rupturas son feos, abruptas y dejan cicatrices. Y es en esas circunstancias donde frases como la que estamos analizando se vuelven necesarias, como un grito de autonomía y autovaloración. Para quienes se encuentran en una situación similar, y sienten que alguien ya no existe para ustedes, es importante recordar que este proceso es personal. No hay una fórmula mágica, ni un tiempo determinado. Lo fundamental es cuidarse, permitirse sentir las emociones, pero también buscar activamente formas de reconstruir la vida. Esto puede incluir pasar tiempo con amigos y familiares que nos apoyan, dedicarse a hobbies que nos apasionan, y sobre todo, recordar nuestras propias fortalezas y capacidades. La idea de que alguien ya no existe para mí también nos invita a reflexionar sobre la impermanencia de las cosas. Las relaciones cambian, las personas cambian y a veces esos cambios nos obligan a tomar decisiones difíciles. Y aunque duela, aceptar esa impermanencia y adaptarnos a ella es parte fundamental del crecimiento personal. Así que en resumen, la frase "Demet Özdemir me dejó sola, ya no existe para mí" encapsula una experiencia de abandono, de dolor profundo y de una decisión radical de autoprotección. No es una negación de la existencia física de la otra persona,
sino una declaración de que su influencia en nuestra vida ha llegado a su fin. Es un acto de reclaiming, de recuperar el propio espacio y la propia felicidad. Ha sido un tema intenso, lo sé, pero espero que esta reflexión nos haya aportado una nueva perspectiva sobre cómo gestionamos el desamor y las rupturas. A veces las palabras más duras son las que necesitamos escuchar para sanar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo hasta el final. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo han lidiado ustedes con situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y sus reflexiones. Y si este vídeo les ha resultado interesante o les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.